días y gracias por sintonizarnos en este nuevo streaming. Hoy día tenemos un tema muy importante porque ya se nos acerca el verano, un verano especial, por cierto, con la pandemia, pero tenemos que estar al día también y no olvidar ciertas recomendaciones básicas. Es súper importante informarnos, estar bien capacitados respecto a lo que son los primeros auxilios en verano, cuando nos vamos de vacaciones, porque en estos tiempos que estamos de pandemia no los podemos dejar de lado, aunque quizás no sean las vacaciones normales de siempre. Pero estoy con un equipo soñado, el Dream Team, me acompañan varios doctores, enfermeras, expertos en esta materia. Los voy a presentar y saludar de a uno para que también los vayan conociendo. Estoy con Claudio Oces, él es médico jefe de urgencia de Clínica Bupa Santiago. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un También, gusto. Gracias por la muy, invitación. muchas gracias, doctor. También nos acompaña desde Antofagasta Alejandro Pérez. Él es el jefe de urgencia de Clínica Bupa de Antofagasta. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días, Angélica. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Desde Reñaca nos acompaña Cintia Rojas, subgerente de enfermería de Clínica Bupa Reñaca. Hola, buen día. Encantada de acompañarlos. Y también nos acompaña Hilda Vargas. Ella es jefa de enfermería de la Clínica San José. Y Carol Hola, buenos Briceño. días, Angélica. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Me adelanté, perdón, sí, con el tema de la conexión. Y también nos acompaña Carol Briceño, ella es enfermera jefe de urgencia de Clínica Bupa Reñaca. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar participando acá. Ahora que ya estamos todos presentados, lo primero también es decirles a quienes nos están viendo a través de este streaming es que puedan hacernos llegar sus preguntas, todas las inquietudes que tengan respecto de primeros auxilios y los cuidados que debemos tener en verano, en nuestras vacaciones. Tenemos también nosotros preguntas generales que son las que siempre están llegando o que cualquiera se puede hacer, ¿cierto? Por eso vamos a dividir el tema en grandes áreas, ¿cierto? Lo que es quemaduras, quizás la inmersión en playa o piscina. También tenemos como tema de conversación, como temática, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Nos faltan los niños jugando, ¿cierto? Que a veces se pueden tragar o introducir algo en la nariz. Así que vamos a comenzar con las preguntas entonces para que nos puedan ir comentando los doctores cómo tener estos cuidados. En general, ¿cuáles son las atenciones más frecuentes en urgencia y por qué es importante tener precauciones? ¿Quién me podría responder esta pregunta? ¿Quién va a tomar la primera pregunta? En urgencia, principalmente los pacientes cuando llegan a urgencia los vemos en forma integral. Sin embargo, sobre todo en los niños, es muy importante que se haga mucha prevención. Tú hablabas recién de los cuerpos extraños en el oído, en la nariz, en la vía aérea, y principalmente dentro de la cadena de supervivencia de los niños, la prevención es, yo diría, lo primero y lo más importante, tanto para cuerpos extraños como para cualquier otra urgencia. ¿Ya? Los niños son muy, muy frágiles y cada vez que existe algún accidente, nosotros al hacer en retrospectiva un análisis podemos ver que podría haberse evitado el accidente si hubiéramos hecho alguna prevención. Eso yo te diría que es lo primero en esta cadena de supervivencia, cadena de ayuda, en este caso el niño sobre todo. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Y existe alguna aplicación, algún canal de YouTube quizás donde los padres, los responsables de los niños pudieran informarse respecto de los primeros auxilios para capacitarse un poco en la materia? Mira, en ese aspecto Internet hay mucha información y en general la información que uno encuentra de este tipo de temas es bastante fiable en general, ¿ya? Por supuesto que hay OTEC, organismos de capacitación que son mucho más confiables, están más capacitados para enseñar también este tipo de temas. Y eso hay que buscarlo con calma. La verdad que no me atrevería en este momento a decir, yo por lo menos no sé si los colegas, las chiquillas se atreven a dar alguno que conozcan ellos también.
Sería buenísimo si es que conocen algunos, comentarlo, no por dar fiabilidad a una página, a una aplicación u otra, sino que en el fondo para tener la idea general de cuáles podrían ser los cuidados principales de alguna emergencia de este tipo, ¿no? Te puedo comentar, Angélica, tal vez acudir al tema de la Cruz Roja, que siempre da indicaciones básicas, ¿cierto? Es un buen punto de referencia. Ahora, tener bastante criterio, ¿cierto? Como bien dice el doctor, en lo que uno lee, porque hay cosas buenas y no tan buenas, ¿cierto? Por eso creo que la Cruz Roja tal vez es un buen punto de referencia para poder tener algo básico con que nos podemos guiar y que es de confiable. Claro, eso es muy importante conocer. Hoy día estamos llenos de información a través de las redes sociales, a través de, el mismo YouTube, que es tan conocido, ¿cierto? Y de repente todos nos hemos visto en esa situación de buscar información respecto de ciertos temas médicos y a veces no es tan bueno asesorarnos así. Pero esta página, claro, como tú mencionas, Hilda, sería bastante recomendable seguir los consejos que puede entregar la Cruz Roja, ¿cierto? Vamos a cambiar de tema y vamos a, como les decía anteriormente, vamos a ir englobando en grandes temas los primeros auxilios en verano. Vamos a pasar de inmediato a uno que es muy conocido por todos y que lamentablemente año a año escuchamos malas cifras o accidentes que no debieran haber ocurrido, como dijo anteriormente el doctor, la inmersión en playa o piscina. Este siempre ha sido un tema muy complejo, un riesgo que está latente y que a veces y que siempre podríamos evitar, ¿cierto? ¿Cómo podemos explicar o dar el rango de cómo se produce una inmersión? Porque si lo vemos a buenas y primeras es que nos metemos bajo el agua, nos quedamos ahí, ¿cierto? Y no podemos seguir respirando. Pero ¿cuándo hablaríamos y qué causa esta inmersión? ¿Qué es lo que podríamos decir al respecto? Angélica. Sí. Sí, bueno, la inmersión y la sumersión, que podríamos decirse que son como sinónimos, pero hay algunas diferencias, tanto principalmente en si estás completamente sumergido o una parte de tu cuerpo. Aumenta mucho, evidentemente, por las temperaturas altas del verano y por la mayor asistencia a las playas. Sin embargo, hay que tener ojo en un accidente por inmersión que se puede dar todo el año y que es los menores de un año en las bañeras. Eso no tiene nada que ver a lo mejor con el tema de ahora, pero es importante mantenerlo bien alerta porque un niño se puede ahogar, digamos, en 30 centímetros de agua en la bañera si tú te descuidas un poco. Entonces hay que tener primero en consideración eso. Lo otro, como decía Claudio, es muy importante, sobre todo con los niños, las medidas preventivas. Eso es lo más importante, yo creo, de toda esta situación que vamos a conversar hoy día. Y ahí hay una serie de cosas. O sea, primero que nada, la vigilancia constante, ¿cierto? La asistencia a un lugar donde haya un salvavidas, el uso de salvavidas, no solo de estos elementos plásticos que no ayudan mucho, no son seguros. Y lo otro, bueno, las medidas de protección respecto al acercamiento a lugares con agua, las barreras de cerco, la altura del cerco tiene que tener por lo menos 1,5 metros, ojalá las barras no tienen que tener más de 10 centímetros entre una y otra para que el niño no meta la cabeza. Y llevar siempre algún material, un número telefónico, eventualmente de un servicio de urgencia que esté cercano para que asista digamos, al ahogado en forma oportuna. Eso como general. Ahora más específico, importante saber que los niños no hay que confiar en que sepan nadar, digamos, antes de los 4 años. Los cursos de natación y confiarse en esos cursos porque no va a pasar nada y lo voy a dejar solo porque sabe nadar, digamos, es súper riesgoso. Recién después de los 4 o 5 años el niño ya podría defenderse solo con su fuerza sabiendo nadar. Eso es como lo general, pero
decir que la prevención, remarcar, es lo más importante en este sentido. Gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Y en ese sentido, como jefe de urgencia, Alejandro, en Antofagasta, una zona costera, ¿cómo lo enfrentan ustedes? ¿Qué tan alta es la cifra quizás que reciben de pacientes con algún tipo de inmersión, sobre todo en el verano también? Afortunadamente, no sé si acá se cuidan más en ese aspecto, se cuidan más que con el COVID, pero no nos vemos, por lo menos en nuestra urgencia, situaciones frecuentes de inmersión o agua no existen, llegan muy esporádicamente. Pero en nuestra clínica obviamente tenemos todos los medios para manejar un cuadro de esto, la capacitación del personal, la UCI y todo un servicio de rescate, o sea, existe eso, pero afortunadamente no tenemos muchos casos en el verano. Esa es una muy buena noticia, doctor. Entonces parece que sí están bien preparados y a veces, claro, en el fondo somos los turistas quienes vamos a visitar la playa, lagos, piscinas, quienes no vamos muy bien preparados. ¿Qué se puede hacer ya? Usted lo mencionaba, doctor. ¿Qué se puede hacer ya cuando estamos frente a un accidente por inmersión? ¿Qué es lo primero que debiera hacer? Por ejemplo, si estoy atendiendo o auxiliando a un niño. No sé quién quiere responder esta pregunta, porque son todos expertos en la materia de urgencia. Angélica. ¿Sí? Bueno, lo primero, obviamente, ante un accidente tan grave como lo que está señalando el doctor y como lo que se está hoy día conversando, ¿cierto? Primero que todo es pedir ayuda, tanto en adultos como en niños. También hay que recordar que los accidentes por inmersión pueden ocurrir en adultos también en diferentes circunstancias, comprometidos de conciencia, probablemente en juegos muchas veces, que tal como decía el doctor Oces también, los adultos probablemente en oportunidades se sienten mucho más seguros al saber nadar, tener manejo, ¿verdad? Y incurren en estas situaciones que ponen en riesgo la vida con juegos osados, y hemos tenido en adultos principalmente, la mayoría de los accidentes ha ocurrido por esto, ya por la imprudencia y por el exceso de audacia en este tipo de juegos y de creatividad. En niños pasa algo similar, pero sumado, como decía el doctor, al descuido. Muchas veces los niños, que es la principal causa en general en piscinas, también en playas, se escapan rápidamente de la mano de los padres, de la vista de los padres, y ocurre esto. Lo primero que se debe hacer, el adulto que lo encuentre o la persona que lo encuentre, inmediatamente pedir ayuda, y paralelo a esto, iniciar retirarlo del agua, retirarlo inmediatamente si lo encuentra sumergido, ¿verdad? Sacarlo inmediatamente con acciones rápidas y pedir ayuda, porque sí va a necesitar ayuda si este paciente está comprometido de conciencia. En el momento de retirarlo del agua tiene que constatar si el paciente está respirando, el niño en este caso o el adulto, si respira o no, ¿verdad? Y en el caso de que está respirando, lateralizarlo inmediatamente, aún así continuar con la solicitud de ayuda, que es importante, porque este paciente probablemente, o este niño, no sabemos el grado, el tiempo de exposición que estuvo en la piscina y el grado de daño que se haya producido. Si hubo aspiración de agua, si entró agua a la vía aérea, todo eso va a requerir de una evaluación clínica posterior, una evaluación médica especializada. En ese caso, además, esperar, lo primero, el contacto a una ambulancia si el paciente ya está consciente, lateralizarlo, y no es necesario abrigarlo, ya es súper importante, sobre todo en niños. En caso de que hay compromiso de conciencia, ¿cierto? Muchas veces los padres o la persona pierde tiempo en cambiarles la ropita, en secarlos, y eso es una pérdida de tiempo innecesaria, porque para estos casos el mantenerlos fríos, la temperatura baja, mantenerlos húmedos, puede servir de ayuda finalmente, ¿ya? Y bueno, si el paciente lamentablemente no respira, iniciar inmediatamente maniobras de reanimación, tal como lo dije, después de haber pedido ayuda, porque ahí inmediatamente hay que solicitar a una ambulancia o un servicio de rescate especializado para que inmediatamente y a la brevedad posible, porque cada minuto cuenta, cada minuto de apnea del paciente, cada minuto sin respirar,
significa daño cerebral, significa muerte neuronal, lo cual a posterior deja daño grave e irreparable. En ese momento que el niño, que uno constata que no respira, iniciar la reanimación, y también es importante hacer este alcance, porque muchas veces por desconocimiento o porque lo han visto en las películas, la gente tiende a tratar de sacar el líquido o de intentar sacar el agua. Eso tampoco es necesario. Y también es una pérdida de tiempo al momento de la pérdida de conciencia o de la pérdida de la respiración. Hay que comenzar inmediatamente a dar respiraciones boca a boca, ¿cierto? Y las compresiones torácicas, según las maniobras de reanimación de acuerdo a cada edad, tanto para adultos, están establecidas, ¿cierto?, como para niños. Nosotros acá en Reñaca, voy a mencionar, disponemos de un rescate que es bastante eficiente, bastante efectivo, llamando la población, cualquier persona desde un celular, se puede contactar al asterisco 9090 y directamente le traslada el llamado a nuestra unidad de rescate, que son las ambulancias especializadas, para que puedan acudir en ayuda. Esto puede ser en la vía pública, puede ser en el domicilio del paciente, ¿verdad? Por acá, en el sector donde está emplazada la clínica nuestra, en Reñaca, sabemos, un balneario bien concurrido. No por la pandemia, creo, ha disminuido lamentablemente la cantidad de gente, pero las playas, que son un factor importante de riesgo para estos accidentes cuando no se toman las medidas, al igual que las piscinas cercanas, están todas expuestas. Por lo tanto, es súper importante que la población conozca esta opción que tenemos nosotros como urgencia, que los contactaría directamente con una unidad de rescate que acude al lugar en breves minutos y podemos salvar la vida de una persona o proteger de un daño posterior muy grave. Muchas gracias, Carol. Angélica, ¿Sí? agregar a lo que comenta Carol, que la clínica tiene esta unidad de rescate, que es muy fácil de recordar el número, y que además la clínica cuenta con unidades de apoyo, tanto para paciente adulto como para paciente pediátrico. Esto quiere decir un pabellón de alta complejidad, una UCI pediátrica con todo lo necesario y una UCI adulto también con todo lo necesario para el tratamiento de estas patologías. Ese es un tremendo punto, Cintia, y justo iba a apuntar mi pregunta a eso. ¿Cómo actuamos frente a un niño o a un adulto respecto de la ayuda? Porque Carol nos mencionaba que tenemos que tratar de comenzar a dar respiración boca a boca, los ejercicios, ¿cierto?, para que se reactive la misma respiración, pero ¿cómo actuamos en cada caso? ¿Cómo enfrento esto con un niño y con un adulto, Cintia? Si nos puedes contar de eso. Bueno, depende, como bien dice Carol, de la edad del paciente, acudirá el equipo de rescate más capacitado. Esto nosotros tenemos definido que la edad tope son los 15 años para la atención del paciente pediátrico y sobre los 15 años el paciente adulto. Y así se divide la atención en todo el ciclo de vida. Los pediatras se atienden hasta los 15, ahora con algunas patologías crónicas están atendiendo incluso hasta los 18 años, pero para efectos de accidente el corte son los 15 años. Y ahí se deriva la atención para la urgencia pediátrica o para la urgencia adulta, donde estará un equipo especializado para atenderlo, y en los servicios de apoyo lo mismo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Es bien importante, hay algunas cosas desde el punto de vista preventivo que no hemos mencionado. En los pacientes que tienen epilepsia, nunca hay que dejarlos solos, igual que los niños. Eso hay que siempre acompañarlos a las piscinas o cualquier tipo de... Y lo otro, si uno considera que la causa del ahogamiento fue por un piquero, por ejemplo, o por un salto en la bombita, como sea, hay que tener claro que pudiera haber un daño de la columna cervical. Eso es muy importante en el manejo, porque si tiene una inestabilidad en la columna cervical y uno lo maneja inadecuadamente sin inmovilizarlo, pudiera digamos, tener un pronóstico bastante negativo desde el punto de vista neurológico si sobrevive al ahogamiento. Así que esas dos cosas son importantes. Y respecto a qué hacer,
bueno, Claudio yo creo que tiene harta experiencia, que tiene más casos en Santiago, pero hay distintas formas de enfrentar de acuerdo a la edad, como tú muy bien dices. Lo más importante de todo es pegar el grito, digamos, o sea, avisar. Eso, gritar a todo pulmón, ayúdenme, llamen a un servicio de urgencia, y en ese intertanto tú tienes que empezar a hacer reanimación cardiopulmonar, aunque no la sepas hacer, es mejor hacer algo que no hacer nada. Perfecto. Cuando sacas al niño de la piscina o del agua, ojalá de inmediato de por lo menos 2 insuflaciones abarcando su nariz y su boca. Y de ahí sacarlo y ponerlo en una superficie dura, no tratando de sacar el agua de los pulmones ni de la guatita, porque no tiene ningún efecto, eso es pérdida de tiempo. Okay. Tampoco tienes que tratar de comprobar si tiene pulso o no tiene pulso. Lo más importante es saber si respira o no respira. Y si respira, solamente como dice Carol, lo tienes que mantener en una posición de seguridad para que si vomita, no se aspire los vómitos. Y si no respira, hay que empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que ahí es donde me gustaría preguntarle a Claudio que nos cuente cómo se hacen, porque tiene más experiencia en esto. Gracias. Sí, exactamente, Alejandro, tú introdujiste muy bien el tema, porque por ahí tenemos que ir encauzando de capacitarnos quienes tienen hijos, quienes están a cargo de un menor, ¿cierto? De tener esta capacitación básica respecto de cómo actuar frente a una emergencia como esta. ¿Qué nos puedes decir, Claudio, y cómo debiéramos enfrentar? Porque hay varias cosas que podemos desglosar de lo que adelantó Alejandro, pero por favor, cuéntanos tú un poco de lo primero, lo básico, cómo se hace esta respiración boca a boca. Mira, en relación a la inmersión, primero, justamente es destacar estos dos, porque la inmersión o el ahogamiento en las personas se da en forma bimodal, o sea, se da antes de los 5 años y después de los 15 años habitualmente. Obviamente hay pacientes que entre los 5 y los 15 también existen, pero justamente los pacientes antes de los 5 años, parece que tuvimos ahí un pequeño problema de conexión, lo que pasa siempre con internet, respecto de cómo va funcionando. Ahora sí, lo retomamos. Estos pacientes pequeños no tienen habitualmente lesiones de columna cervical porque son pequeños y lo que hacen ellos es caerse a la piscina, básicamente. Siempre en los niños o en los adultos, digamos, niños mayores de 15 años y adultos, concuerdo absolutamente con lo que decía Alejandro, con la columna, tratando de no moverlo, lo cual no tiene que impedir que nosotros sí hagamos la maniobra de reanimación. O sea, las posibilidades de que el paciente tenga una lesión cervical, de la columna cervical, en relación a las posibilidades de que el paciente muere o quede con daño neurológico severo porque no hacemos nada, es mucho peor no hacer nada, digamos, en estos pacientes. Y en relación a la reanimación cardiopulmonar, Ok. Parece que perdimos un poquito la conexión con Claudio nuevamente, no sé si lo pueden percibir. Voy a aprovechar la pausa para invitarlos a hacer las preguntas, todos quienes están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas, los Facebook de cada una de las clínicas, pueden hacer sus preguntas ahora que ya vamos a enfrentar el verano, qué cuidados tenemos que tener, cómo enfrentamos, cómo nos capacitamos respecto a primeros auxilios. Ahora sí, Claudio. Ahora sí. Sí. Sí, y bueno, básicamente, primero invitar a todas las personas que están escuchando ahora o lo escuchen después esta plática, digamos, es a capacitarse. La verdad que está muy demostrado, está muy claro para todos nosotros que la capacitación de las personas que no están asociadas al área de la salud en técnicas de reanimación básica puede hacer un cambio fundamental. O
sea, el cambio que le produce al paciente que sí reanimaron en la casa versus al que lo trajeron directo, aunque se hayan demorado 5 minutos o 10 minutos desde la casa a la clínica o al hospital, es fundamental. Eso puede cambiar absolutamente el pronóstico del paciente. El pronóstico neurológico, o sea, que quede sin secuela o con poquitas secuelas neurológicas, o que pueda fallecer el paciente. Obviamente, no da solamente como para una introducción como la de ahora, sino que probablemente puede ser otro streaming que hablemos solamente de reanimación cardiopulmonar, porque no es tan complejo, pero sí da para harto tiempo. Sin embargo, concuerdo con lo que acaban de decir, en el fondo, que lo que sepan hacer vale la pena hacerlo, que es básicamente darle respiración boca a boca, como decían recién. Habitualmente los pacientes son familiares, los que están alrededor de ellos, así que no hay ningún problema hacerlo. Cuando no son familiares, incluso hay una tendencia que es bastante aceptada de que por lo menos se hagan compresiones torácicas y si es que no se puede o no se quiere hacer respiración artificial, digamos respiración boca a boca, podrían hacerse compresiones torácicas, lo cual también mejoraría el pronóstico del paciente, aunque no le demos respiración. Sin embargo, si son familiares, lo más habitual y lo mejor para el paciente es que le hagamos las 2 insuflaciones, como decía el doctor Pérez, y que después sigamos obviamente con todo lo que son las compresiones torácicas y nuevamente después insuflaciones. Depende del tamaño del niño o del adulto, son distintas maneras de hacerlo, pero que es bastante simple si uno logra hacer un pequeño curso, digamos, de no muchos minutos, y le puede salvar la vida al paciente o salvar desde el punto de vista del pronóstico neurológico que pueda tener después. Claudio, ahora me surge una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa ahora con el COVID? Por el riesgo del contacto, si yo tuviera, no sé si decirlo o poner en la balanza, ¿qué es mejor o peor? ¿Le doy respiración boca a boca igual? Se supone que no debiera estar en una playa, yo sí estoy con COVID, pero ¿cómo podría tener alguna precaución en ese sentido? Sí, mira, es una pregunta difícil, pero que es súper real, en el sentido de que hoy día, como te digo, si es un paciente que está asintomático y que tú conoces, que es tu hijo, tu hermano, tu esposo, qué sé yo, y está asintomático y es tu familiar, probablemente una recomendación simple sería hacer lo que hay que hacer, darle la respiración habitualmente como uno lo está haciendo, o sea, como siempre lo hemos indicado. Pero si es alguien que no conoces, que no sabes si tenía o no tenía síntomas, estoy colocándome en el ámbito de la inmersión todavía, probablemente lo que hay que hacer es hacerle más bien compresiones torácicas y no darle insuflaciones ni ventilación. Correcto. Que es una recomendación súper aceptada desde los más expertos hasta los menos expertos en el área de la salud. Hoy día no estamos atendiendo al paciente si el personal no está bien protegido. No estamos atendiendo, entre comillas, me refiero, nos preferimos demorar 20 segundos más en vestirnos, en protegernos para poder darle la atención adecuada al paciente sin exponer a los 5, 6 o 10 personas que están atendiendo al paciente. Claro, correcto. Ese es hoy día quizás un desafío gigante para ustedes como profesionales de la salud, este tema donde el contacto físico para entregar esta asistencia en una emergencia como la inmersión es tan delicada, ¿cierto? Y donde ya lo mencionaron ustedes, tienen que actuar a tiempo. Quisiera hacer hincapié también de un punto, lo importante para todos los que nos están viendo, si van a un lugar público, ya sea piscina, playa, lago, ¿cierto? Lo ideal es que el lugar cuente con un salvavidas, porque esta persona debe estar capacitada para entregar estos primeros auxilios en el momento mismo del accidente, de la inmersión. Luego, en el peor de los casos, ¿cierto? El paciente tiene que llegar a la clínica. En este caso, Hilda, ¿cómo se actúa? Nos adelantaba un poquito Carol, pero ¿cómo va el proceso y qué tan rápido debiéramos nosotros pedir? ¿Esperamos que le den los primeros auxilios en la playa si es que está un personal capacitado o pido de inmediato que me trasladen a la clínica? ¿Nos podrías ayudar con esa pregunta, Hilda?
Que acá, bueno, hay que separar un poco las cosas, ¿cierto? Tenemos el lugar del accidente y en ese momento, bien dijo Carol, y lo han dicho los doctores acá presentes, que hay que pedir ayuda inmediatamente, ¿cierto? Entonces, tenemos una primera atención para nuestro paciente, para este niño, para este adulto, ¿verdad?, que está con este problema, y le vamos a empezar a dar esa primera atención. Y de ahí vamos a acudir, obviamente, a todo lo que son los llamados, a alguien más va a estar haciendo este llamado, ¿cierto? Para que podamos tomar a esta persona y llevarla al centro, ¿cierto? A nuestra clínica, acá, bueno, acá en Arica para la parte adulto, ¿cierto? O al centro asistencial que tengamos tal vez más cercano para poder atender al paciente. O sea, que es súper importante los minutos con los que contamos y como han hecho referencia a los médicos, dar una asistencia muy precoz para evitar las consecuencias a largo plazo, ¿ya? Entonces, dentro de eso, dentro de estos primeros auxilios que nosotros podemos dar, y que a lo mejor vamos a tocar el tema de ahí, es tan importante tener los números de contacto, ¿cierto? O sea, tenerlos cerca, porque uno como mamá, como familiar, y dentro de nuestro botiquín, que vamos a hablar después, tal vez, tener los números de contacto, porque es una situación de estrés. Entonces, si yo estoy pidiendo ayuda, a lo mejor el otro va a estar un poco más claro cómo para poder hacer este llamado. O sea, si yo veo que un familiar, yo me voy a angustiar, me obnubilo, ¿cierto? Entonces, tengo que tener estos datos cercanos pronto para poder hacer este llamado que sea en forma oportuna y eficiente. Gracias, sí, es súper importante esa diferencia. Cintia, y respecto de alguien que haya sufrido un accidente, un niño adulto que haya estado quizás, no necesariamente que pierda la conciencia luego de una inmersión, si la persona reacciona, el niño o adulto, ¿cómo debiera actuar la persona que está al lado de él para decir necesita atención o está bien, no es necesario ir a la urgencia? Mira, siempre esta situación va a generar en los padres mucho miedo y mucha angustia. Claro. Así que es difícil recomendar, decir, mantenga la calma y obsérvelo por tantas horas en su casa. Yo creo que primero observar si el comportamiento del hijo es el mismo. Si cae en alguna somnolencia, si hay compromiso, no sé, digestivo, compromiso en relación a otros sistemas también. O sea, si presenta una conducta diferente, pero es difícil poner un tiempo y decir a la mamá no consulte. La verdad que aquí la recomendación es que consulte de inmediato, independiente del volumen del líquido en que fue sumergido. Como tú bien dices, yo recuerdo un accidente de un paciente que se ahogó en la tina del baño y consecuencias tremendas, tremendas. Entonces, no es menor el descuido involuntario, por supuesto, de los cuidadores, visión, pero yendo a tu pregunta, la verdad es que es difícil determinar un tiempo y siempre consultar. Es lo mismo con las caídas y con los golpes. Con los golpes, la verdad que esperar tiempo es tan impreciso que es mejor que siempre consulten. Pero ahí me queda una duda, claro, porque como mamá, ¿cierto? Siempre las mamás tienen la intuición y reconocen de inmediato que el niño tiene algún cambio, está que raro. No está igual, exacto. Sí, está raro. Pero los adultos son un poquito más mentirosos, somos, digamos, entonces nos pasa algo, nos caemos o quizás tragamos agua, cualquier accidente, digamos, cotidiano, y decimos, no, si estoy súper bien. ¿Cómo me fijo yo en el que está a mi lado que no está tan bien quizás? Porque de cierta manera se ocultan ciertas cosas y no sé, es sincero con me duele o me siento un poquito mal. Bueno, ahí también es complejo porque los adultos jóvenes también son temerarios. Entonces vienen con esta molestia que me ocurrió algo hace, no sé, hace 3 días y fue a trabajar igual. La verdad es que de pronto a lo mejor no aplica ir a un servicio de urgencia de inmediato y no atochar las urgencias porque también sabemos que hay un atoche actualmente de los servicios de urgencia para la patología respiratoria. Y importante también señalar para la tranquilidad de las personas que nos están viendo que nosotros estamos trabajando con las urgencias separadas, con el servicio de urgencia para patología respiratoria y no respiratoria o síntomas respiratorios, tanto para adultos como para pediátricos, para que estén tranquilos que van a llegar a un servicio de urgencia en nuestras clínicas con las urgencias separadas. Y aquel adulto que tiene un accidente, la verdad es que va a ser la impotencia funcional que él tenga la que finalmente lo va a llamar a tener una consulta más o menos precoz.
Importante va a ser en los adultos mayores, en aquellas personas que están al cuidado de otros, que al final las observaciones tienen que ser igual como si fuera un niño. Si hay un cambio en la conducta, alteración de la alimentación, del sueño, el estado de vigilia, y eso. Perfecto. Eso es súper útil porque, claro, como anunciaba antes, los adultos tendemos a ocultar nuestros síntomas y decir, no, si estoy súper bien, no sé por qué le tenemos tanto miedo a la urgencia, ¿no? Si me siento bien y después ya las cosas se empiezan a complicar. Pero siguiendo con el tema, y ahora vamos a entrar directo a las quemaduras. Vamos a dejar de lado el agua, ya conversamos en general de todo lo que puede suceder, ¿cierto?, cuando hay algún accidente por inmersión. Pero otro de los accidentes caseros muy comunes en cualquier lugar son las quemaduras, con agua o con otro tipo, por ejemplo en el invierno que se acercan a la estufa, ¿cierto? Bueno, hay diferentes fuentes que nos podrían generar una quemadura. Claudio, cuéntanos qué tipo de, primero partamos por como lo más general, ¿cierto? ¿Qué tipo de quemaduras existen? Que me imagino van de la mano de las fuentes por donde nos podemos hacer alguna quemadura, ¿no? Sí, claro. Sí, en general hay varias clasificaciones de las quemaduras. En general las más útiles o las que más ocupamos se dividen, por ejemplo, las quemaduras por escaldadura, que son las quemaduras por agua, básicamente, o líquidos. Las otras quemaduras que son por elementos sólidos que están calientes, como la estufa, por ejemplo. Las quemaduras químicas, que son mucho menos comunes, y las quemaduras eléctricas, que son dependiendo de la fuente de la quemadura. Y la otra clasificación que nos sirve mucho para saber lo que vamos a hacer en adelante con el paciente es una clasificación relacionada con la profundidad de la quemadura, donde la que más se ocupa actualmente es la clasificación que la divide en A y B, como las superficiales y profundas, y una intermedia que se llama AB, en el fondo. ¿Ya? Yo te diría que desde el punto de vista de la clasificación, probablemente esas son las más comunes clasificaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, Angélica, Sí, también es importante ahí acotar lo que dice el doctor, el lugar donde nos quemamos, ¿ya? También es súper relevante, ¿cierto? Una quemadura en una zona de cuello, en una zona de pliegue, una zona genital. Es importante, si tenemos una quemadura cara, ¿verdad? Acudir inmediatamente a urgencia, porque son estas zonas especiales, ¿verdad? Que después nos pueden causar a largo plazo también tener muchas secuelas. Y que es el tipo de cirugía, del tipo de quemadura y también la ubicación de la quemadura es un punto de valor. ¿Y cuál sería, Cintia, entonces el primer paso que debiéramos hacer en casa frente a una quemadura? Porque también circulan y estamos enfrentando la capita de no sé qué, que un pepino, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado más que yo. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces en la casa si yo misma me quemo o algún familiar, ¿cierto? ¿Qué le aplico? ¿Qué hago con esa quemadura? Aplicar agua directamente, la superficie quemada, ponerla si es posible bajo el chorro de agua, con el chorro no tan intenso, por supuesto, para que no genere más dolor, pero sí aplicar agua directo en la superficie quemada. Si no es posible, aplicar alguna compresa, si es la zona del torso, de la espalda, retirar en lo posible solamente alguna prenda de vestir que esté adherida. De pronto no solo es con líquido caliente, a veces comida, y eso tratar de limpiarlo lo posible con la fuerza del chorro de agua solamente. Y bueno, y acudir, poner algo limpio, entre comillas, para acudir a un servicio de urgencia para que esa lesión sea evaluada por un médico. Perfecto. Hay quemaduras además que generan mucho dolor de acuerdo a la zona de la expuesta, pero hay quemaduras también que generan una zona blanca. Entonces no hay que solo confiarse de que está rojo o que no está rojo o que no duele. A veces las quemaduras que no duelen son también las más peligrosas. Así es que siempre consultar y limpiar solamente con un chorro con agua. Angélica. Carol, sí, perdón, dime Alejandro. Respecto a lo que estaban diciendo mis compañeros, mira, es importante lo que han dicho, es súper importante. O sea, la profundidad, como dice Claudio, la clasificación que dice respecto a la profundidad.
O sea, si es la parte superficial de epidermis, una quemadura tipo A, y si es el plano más inferior de la piel, que es la hipodermis, ya la grasa, incluso los músculos, es una quemadura tipo B muy grave. La forma intermedia se denominan AB. Y estas son las que uno ve, por ejemplo, cuando hay ampollas. Esas son ampollas que nos dicen que es una quemadura tipo AB, que son de cuidado porque uno no sabe si van a evolucionar hacia una quemadura A o se van a profundizar. Eso por un lado. Lo otro importante que se mencionó en las zonas especiales, por ejemplo, la cara, como dice la Hilda, también las manos, los pies, los genitales, y en general las zonas de flexión, porque si es una quemadura grave, la cicatrización puede producir retracción de esa zona y tener dificultades para la movilización. Y el otro, muy importante, el otro factor es la extensión de la quemadura, sobre todo en niños, porque los niños, como tienen mayor cantidad de agua en el cuerpo, una quemadura que tenga una extensión más allá de 8 a 10 centímetros pudiera producir un grado de deshidratación severo. Uno lo ve así como bien poco, pero en realidad puede producir un grado de deshidratación. Entonces, ojo con aplicar agua en quemaduras de niños que son más o menos extensas, porque con el agua tú produces una hipotermia que puede agravar el cuadro, puede agravar la hipoxia del tejido, la falta de oxígeno. En general, si se pone agua, sobre todo en las quemaduras solares, que son estas que duelen mucho pero que no producen ampolla, pero en las otras hay que tener cuidado, sobre todo en los niños. ¿Sí? Perfecto. Sí. Gracias. Gracias, Alejandro. Carol, cuéntanos, porque también lo mencionaba tanto Cintia como Alejandro, cómo reaccionamos y cómo quitamos la ropa de la persona que se quemó para que en caso que la piel esté muy sensible no le hagamos un daño, ¿cierto? Sí, acá es súper importante también, quiero resaltar algo. Estamos hablando de las quemaduras y del tratamiento, ¿verdad? Pero también es súper importante, como también lo mencionaron, hablar de las causas. En niños, las más frecuentes son por agua caliente y en un porcentaje muy alto en domicilio. La mayoría de las quemaduras, los accidentes de quemaduras graves, ocurren en el mismo hogar de los niños. Y estamos hablando de bebés, de niños que cuando comienzan a caminar, a desplazarse, ya se vuelven peligrosos. Todos quienes somos padres sabemos de qué estamos hablando cuando se te escapa rápidamente el niño gateando o corriendo un bebé chiquitito de un año y medio que empiezan a correr, ¿verdad? Que se ponen ya ellos peligrosos. Hay un mecanismo que es muy tradicional y que ha generado quemaduras muy graves porque estamos hablando de superficies corporales pequeñas. Entonces, en un niño de 2 años, de 1 año y medio, un hervidor lleno que caiga sobre esta superficie corporal pequeña puede ser mortal, así de categórico y de crítico. Y es uno de los accidentes más habituales y frecuentes que ocurre en el hogar. Muchas veces los papás trabajan y los niños quedan al cuidado de otras personas, ¿verdad? Ahora con el tema de la pandemia, del teletrabajo además, están los padres teletrabajando y también cuesta mucho poder estar atentos a cada movimiento de los niños, de los bebés. Siempre que alguien ponga un hervidor, un aparato eléctrico conectado, estar seguro de que queda fuera del alcance de los niños. Hay un mecanismo súper frecuente que es cuando queda el enchufe del hervidor y el hervidor en otro sector, digamos una superficie, una mesa, el enchufe al frente y el niño pasa por ahí corriendo y vierte todo el agua hirviendo sobre su cuerpo, sobre su cara, su cuello. Hablaba el doctor recién, ¿verdad?, que las zonas graves o las zonas de mayor alerta que pudieran generar, de hecho son criterios para hospitalizar, quemaduras de cara, de cuello, quemaduras de vía aérea inclusive, porque ahí no sabemos, el niño es pequeño, cae sobre el niño, son gravísimas al punto de que generalmente son, por cierto, sobre el 10% de la superficie del niño, lo que genera una hospitalización y muy probablemente una hospitalización en un servicio crítico, en UCI, ¿ya? Esa es un mecanismo súper frecuente de quemaduras y que depende solamente de la prevención, de la astucia de los padres
y de estar siempre atentos, porque a veces en un momento pequeño nos descuidamos y ocurre esto. Y otro mecanismo súper frecuente es el horno de la cocina. El niño, ¿verdad? La olla con agua caliente, que los padres muchas veces, o el cuidador o la persona que está a cargo de los niños cocinando, están preocupados de que la olla con agua caliente quede atrás para que el niño no pase y la toque. Pero hay la curiosidad natural de nuestros niños, ¿verdad? Genera que ellos hagan esto de abrir la tapa del horno, pararse sobre ella, y exactamente ese accidente que es terrible. También me tocó ver hace mucho tiempo atrás unos bebés, 2 niñitos, hermanitos, hicieron esto en un restaurante. Eran los dueños del restaurante, estaban en la cocina del restaurante y los 2 hermanitos subieron sobre el horno, la tapa del horno, y ambos se queman gravemente, lamentablemente con consecuencias muy críticas. Y este es un accidente súper frecuente y muy, muy doméstico, muy habitual en el hogar. Y siempre, como todo traumatismo accidental, ¿verdad?, es prevenible. Así es que esa es la principal recomendación. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, evitar, cuando vamos a concentrarnos, por ejemplo, ahora en el teletrabajo los padres, siempre despejar todo tipo, el ambiente de todo tipo de riesgos para los niños. Y las quemaduras son un riesgo tremendo que pudiera dejar a los niños hospitalizados en UCI si es que no causa la muerte inclusive, ¿ya? Claro. Así es que eso antes que todo me interesa, porque esto es muy doméstico y estamos justamente aquí abiertos a la comunidad para que estén dando tips en el fondo, para que estemos todos alerta, ¿ya? Así es que principalmente eso. El tema de quitar la ropa, como decía Cintia, siempre bajo el chorro de agua fría es lo más recomendable, es lo más asequible, lo que tenemos a mano, más rápido. Siempre mucha agua fría, muy, muy mojada la zona que está quemada, para evitar arrancar la piel, que se puede haber adherido inmediatamente. Hay texturas o hay géneros, ¿verdad?, que rápidamente se pueden adherir a la piel y podemos generar más daño o profundizar el daño si lo retiramos de golpe. Por ende, retirar con mucho cuidado, limpiando por encima y siempre con mucha agua. Luego, muchas veces nos ocurre que las mamás envuelven la zona en toallas, idealmente mojadas, cosa de que lleguen acá también no adheridas a la piel y genere más daño. Pero siempre hay que trasladarlo. También es una buena opción que se llame a los rescates de ambulancia para que acudan a su traslado, y así la mamá siempre va a estar, o la persona que esté a cargo de los niños, atento y manteniendo los cuidados con el niño sin tener que cambiar de actividad, cambiar de lugar para trasladarlo. Correcto. Es un tremendo punto el que todos ustedes han mencionado, cómo podemos evitar estos accidentes, porque son todos evitables. Está en la responsabilidad, ¿cierto?, de los papás, de las personas que están al cuidado de niños menores o de personas adultas, ¿cierto?, que necesitan este tipo de acompañamiento. Entonces ahí también la recomendación es no descuidarnos y estar siempre súper atentos y seguir todas las instrucciones respecto de evitar estos accidentes. Pero vamos a, ya hablamos de la quemadura por agua, ¿cierto? Pero, Hilda, también en este periodo de verano nos enfrentamos a las quemaduras de piel por exposición al sol. En este caso, ¿cómo identifico que tengo una quemadura profunda? Porque lo ideal, sabemos, por el cáncer de piel no es bueno exponerse por horas prolongadas al sol, ¿cierto? Pero en caso de que pasó, ¿cómo sé que es una quemadura profunda o simplemente es la típica quemadura normal de sol por haberme expuesto? Bueno, Angélica, mira, tú ahí quiero hacer una acotación en relación al punto anterior, ¿cierto? Antes de contestar tu pregunta, importante dejar claro que esta agua que uno coloca, ¿cierto? Y que también hizo mención el doctor Pérez, que es fría o como temperatura ambiente, pero no helada, ¿ya? Porque muchas mamás también tienden a poner hielo, y eso, si tengo una quemadura profunda, vasocontraigo y finalmente tengo menos irrigación, entonces puedo causar más daño. Es un agua llave, por decirlo así, y no agua helada, ¿ya? Porque puedo dañar más, ¿ya? Creo que es importante hacer esa acotación, porque uno como mamá pues tiende a confundirse, ¿ya? Sí, claro. Bueno, el tema de la quemadura solar, como todo accidente, ¿cierto? Lo más importante acá es prevenir las horas en las que debo ir a la playa, ¿cierto? Hay horas que son
sumamente riesgosas para ir a la playa o a la piscina, un protector solar siempre, ¿ya? Pero sí, bueno, no fui muy obediente y me quise colocar al sol para quedar ahí muy quemadita. Tengo una primera quemadura que es una quemadura roja, ¿cierto? Donde mi piel se coloca muy roja, ¿ya? Ahora, como decía bien el doctor anteriormente, si la quemadura es más profunda, empiezan a salir estas ampollitas, las fristenas, ¿ya? Entonces yo ahí ya puedo detectar efectivamente que tengo una lesión más profunda, ¿sí? El dolor de la primera quemadura es fuerte. El tema es que tú puede que no lo notes durante un buen tiempo. Que pasa muchas veces que tú estás en la playa, no te ves roja, sino que porque estás con el viento, el agua que está ahora a temperatura, te sales de la playa y cuando de repente te coloca a la sombrita, empieza o llega a tu casa, empieza esta reacción de tu piel, que es una reacción inflamatoria, ¿cierto?, donde se ha quemado, y que si tú detectas que tienes alguna ampolla, es mejor que consultes, ¿ya? Hay zonas que son más delicadas, más expuestas, pero es mejor consultar, porque entre el aloe vera, que se ocupa mucho, ¿cierto?, es un refrescante para una quemadura superficial, pero que te calma, incluso un poco analgésico, pero si tú ves una lesión, una flistena, mejor consulta, porque puede que esto se vaya profundizando posterior y te sigan apareciendo esta flistena, entonces mejor acudir al servicio de urgencia. Nos pregunta Dayan Peña que si están todos atendiendo normalmente en las clínicas, porque claro, quizás en periodo en que nos movemos. Sí, por lo menos acá en Arica, que tenemos mucha playa, sí, estamos atendiendo normal en urgencia y como decía Cintia, también con áreas separadas, así que preocupándonos obviamente de la seguridad de los pacientes. Sí. Perfecto. En Reñaca también, importante destacar, también tenemos las urgencias absolutamente separadas, con admisiones separadas, no se mezclan los flujos y las quemaduras en sí, por ejemplo, los accidentes, los traumatismos son motivos de consulta no respiratorios, por ende van a la urgencia no respiratoria, para que también nuestros pacientes y la población en general esté tranquilo de que vienen a un lugar que ya está segmentado con todos los flujos súper separados y que no se van a exponer innecesariamente a otro tipo de situaciones. Eso es súper bueno destacarlo, sí. Y además que si viajan a otra ciudad, llevar la dirección, el teléfono del servicio de urgencias para, en caso de necesitarlo, tenerlo a mano y no que perdamos tiempo en esos minutos, ¿cierto? Y a propósito de minutos, ya se nos pasó el tiempo volando, se nos van quedando muchas preguntas en el tintero, pero antes de cerrar me gustaría, Claudio, y que todos vayan complementando, cómo debemos armar el botiquín de emergencias cuando nos vamos de vacaciones. ¿Qué es lo que debiéramos incluir, qué llevar, lo básico, entonces, para tener lo necesario en caso de un accidente? Básicamente, me parece que lo que a uno se le ocurre habitualmente es lo que hay que llevar, que son elementos de antisépticos, qué sé yo, para herida, que no se colocan efectivamente dentro de la herida, sino que más bien se limpia con agua, como decíamos, y después se coloca más bien alrededor de la herida. Algunas vendas principalmente para heridas pequeñas, digamos, y a los niños les encantan los parches curitas, qué sé yo, cosas de ese tipo. Pero básicamente diría yo que eso, y porque todo lo demás habitualmente en primer auxilio los hacemos con las manos más bien, ya en cosas más complejas. Vendas, yo creo que sería algo que uno no recuerda siempre y que pudiera ayudar bastante. Perfecto. Venden algunos en las farmacias, ¿cierto? Unos bastante bien equipados, ¿no? Esos kits son recomendables, ¿tienen lo básico? Sí. Siempre es de utilidad también tener suero fisiológico. Siempre. Para todo tipo de eventos, siempre es un muy buen aliado, sobre todo en caso de heridas de diferentes tipos, en caso de quemaduras también, ¿verdad? Irrigar y limpiar con suero fisiológico siempre es, y venden en ampollitas, en sachet pequeños, siempre eso va a ser de utilidad y va a ser muy necesario tenerlo en los botiquines. Y además en esta temporada, por supuesto, reiterar el bloqueador solar, o sea, eso es hoy día parte del botiquín también, no puede no estar.
el bloqueador solar un buen factor, y en niños también tiene que ser un factor especializado y reaplicarlo y todo lo que sabemos. Agregar también repelentes para insectos. Hay niños muy alérgicos, no hemos tocado el tema de las alergias, las picaduras. Agregar también ahí en el botiquín repelente. Claro. Y Angélica, sí. súper importante que lo dije en su momento, creo también tener los contactos de telefónicos a mano. O sea, yo creo que eso es esencial porque en un momento de estrés no pensamos y para poder pedir ayuda. ¿Ya? Claro, porque de repente nos vamos de campamento, ¿cierto? Una zona un poquito alejada de la urbe donde pueda haber un centro de atención, entonces también tener eso en cuenta para un traslado de emergencia. Y Alejandro, lo último, como médico, ¿algún medicamento que debiera estar en este botiquín que dijéramos no puede faltar? O sea, antes de eso, en esta época hay que llevar termómetro y no te puede faltar en el... Sí, por el COVID, claro. Claro. Sí, lo clásico el paracetamol, que es para controlar la temperatura y el dolor, porque también es analgésico. Llevaríamos obviamente antialérgico, de todas maneras, por lo que estamos hablando de las picaduras. Bueno, algún antiespasmódico, esas cosas como sencillas, digamos. ¿Ah? Pero lo que mencionaron mis compañeros es perfecto, eso es lo que uno tiene que ver principalmente, la conexión telefónica del servicio de urgencia BUPA, donde vamos a estar, ¿no? Entonces, sí, claro. Vamos a estar esperando. Eso es muy importante, o sea, no salir sin tener este número de contacto para, en caso de necesitarlo, esperamos que no, por cierto, pero en caso de necesitarlo, saber dónde acudir para recibir la ayuda necesaria. Fue una tremenda conversación, parece que la vamos a tener que repetir porque creo que se nos hizo corto el tiempo, son quizás muchas más las emergencias que se pueden enfrentar cuando estamos de vacaciones, pero de este lado pudimos dar un poquito de instrucciones, ¿cierto? Y recomendaciones para todos quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Cada clínica cuenta con su red social, ahí también se pueden comunicar con ellos. El streaming después va a quedar también alojado ahí, entonces lo van a poder revisar y siempre hacernos llegar sus preguntas porque a pesar de que quizás a veces no alcanzamos a encajarlas durante la hora de conversación, en otro encuentro los podemos retomar. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por haberse conectado, que gracias a la tecnología esta modalidad nos ayuda bastante. Estuvo con nosotros Claudio Oces, él es médico jefe de urgencia clínica de UPA Santiago. Muchas gracias, Claudio, por todos tus consejos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Alejandro, que es el jefe de urgencia de Clínica UPA de Antofagasta. Alejandro Pérez, muchas gracias. Gracias a ti y gracias por la oportunidad de poder educar un poquito. También estuvo con nosotros Cintia Rojas, subgerente de enfermería de Clínica UPA Reñaca. Gracias por la invitación. Hilda Vargas, jefa de enfermería de Clínica San José. Gracias, Hilda, y también ahí por el hincapié a todos los puntos. Sí, muchas gracias. Y Carol también desde Reñaca, Carol Briceño, enfermera jefe, para no verlos en el verano, porque no es la idea que lleguen a la urgencia, ¿cierto? Pero ahí están todos ellos esperándolos. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a ustedes, fue un agrado en realidad, esta conversación nos fluye, son temas que nos interesan tanto que da para mucho más, así que un agrado. Sí, como lo decía, ojalá podamos tener otra instancia, un segundo capítulo de este y muchos otros temas que siempre en Clínica UPA estamos muy interesados de exponerlos y de ayudar a la ciudadanía. Muchas gracias a todos quienes se conectaron con nosotros. Los esperamos en una nueva cita de estos streaming médicos que estamos realizando para llevarles diferentes temas hasta sus casas. Que estén muy bien. Gracias, doctores. Gracias, chicas. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.